La película empieza con un estilo muy fan footage, en donde nos encontramos en primera persona atrapados en estos cuartos desolados. El hombre quien habla accidentalmente se ha separado de su grupo y pide ayuda a través de la radio para que lo saquen del lugar. También cabe mencionar que dice que hay algo en el lugar acechándolo. Cuando intenta escapar, es atrapado por una extraña figura y cuando la cinta se apaga, vemos como esta es mirada por unas personas en uniforme blanco. Para los que ya conocen la miniserie de Kane Parsons, asumimos que estos son personas que trabajan en Async, la mítica empresa quien fue la responsable de, no sé si crear sería el término correcto, pero sí de toparse con la dimensión de los backrooms. De esta secuencia pasamos ahora a Mary, quien se encuentra de pie ante la casa de su niñez, que ahora está siendo demolida para construir unas modernas torres. Capitalismo. Nos adentramos entonces a un importante monólogo que nos acechará durante toda la película. La frase dice: todos tenemos nuestros patrones, nuestros hábitos, nuestros comportamientos que nos hacen dar vuelta en círculos. El camino que trazaste fue el que te mantuvo más seguro cuando eras un niño. Este monólogo nos presenta al mismo tiempo a Clark, el paciente de Mary, y también el dueño de una tienda desechable de muebles. Clark tiene problemas de ira y él mismo admite que lastima a las personas y que no puede cambiar aunque quisiese. Estos problemas se demuestran aún más cuando en un ejercicio de terapia en la que Mary imita a su esposa, Clark se vuelve furioso al recordar la última pelea que ambos tuvieron antes de que su exmujer lo echara de su casa. Conocemos más detalles de Clark, como el hecho de que es un fallido arquitecto que no pudo consagrar su sueño y no le quedó otra que trabajar en la tienda para subsistir el día a día. Si vemos su oficina de trabajo, vemos muchos bocetos de edificios y planos, mostrándonos que aunque no ejerza oficialmente, Clark sigue aferrado a sus sueños frustrados. Su disfraz, como el pirata Clark, es un gracioso estereotipo de estos emprendedores en Gringolandia, que en orden de atraer clientela, caracterizan personajes o hacen incluso sonetos o jingles. Como la película está ambientada en los 90, estos tipos de comerciales abundaban en las televisiones matutinas. Clark definitivamente podría haber elegido un jingle. La película nos muestra constantes paralelismos entre Mary y Clark, cómo llevan su día a día y cómo abordan sus propios demonios. Mary lleva consigo una pieza de su antigua casa, como la prueba tangible de su incapacidad para soltar el pasado, y también de aferrarse a sus recuerdos. Terapeuta y paciente no son tan diferentes después de todo. En esta otra escena, ambos miran por televisión sus propios comerciales, como si estuvieran viendo una persona ajena a ellos, la versión de sí mismos que pretenden vender al público. Clark vendiendo muebles, queriendo ofrecer a la gente esa comodidad tangible. Mary vende otro tipo de comodidad, la comodidad del alma. Mientras Mary se aferra al pasado de una manera melancólica, teniendo esa piedra consigo todo el tiempo, Clark lo hace de una manera más oscura, por ejemplo, manejando hacia la casa donde está su esposa y quedándose stalkeándola desde afuera, casi como si quisiera descifrar sus movimientos dentro del hogar. Muy, muy turbio. Tu conciencia es un cuarto lleno de memorias que están evolucionando constantemente, pero mientras transitas la vida, una mente no entrenada puede levantar paredes para protegerse. La ventana no está cerrada. El picaporte nunca estuvo roto. ¿Estás listo para atravesarla? Esta es otra de las frases del audiolibro de Mary que Clark escucha una y otra vez. Tanto Mary como Clark son individuos rotos con sus propios traumas, solamente que deciden manejarlos o soportarlos de manera diferente. Clark encuentra el pasadizo hacia los backrooms en el sótano de su tienda. The backrooms son espacios liminales, infinitos. El término liminal, valga la redundancia, hace referencia a esos espacios intermedios, un espacio que separa el lugar de donde estás hacia donde quieres ir. Por ejemplo, un pasillo, una escalera, una plataforma de avión o, por qué no, la de un subte. En estos últimos años se le dio una connotación más oscura al término liminal. Hoy en día se lo relaciona más con un lugar abandonado o vacío, que se siente surreal o espeluznante ante el ojo humano. Los muebles que Clark encuentra en los backrooms son raros, no son muebles normales. Sus diseños varían en tamaño y forma, por lo que está muy claro que no son artefactos propios de la tienda.
En uno de los espacios ve una puesta en escena que involucra un trono y unos pares de calzados, los mismos calzados que llevaban sus compañeros que lo estaban filmando durante el comercial. Clark, si bien pudo divisar una cámara en uno de los cuartos, no sabe que está siendo visto por uno de los mismos uniformados del principio de la película. Han pasado ya 3 días completos, donde Clark se la pasó investigando los cuartos él solito, y hasta armó un plano de todos los espacios donde ha caminado. Vemos otra vez cómo esto de alguna manera ha encendido su pasión por la arquitectura. Le pide una opinión a Mary sobre los backrooms, mientras le cuenta todo lo que vio, pero ella solamente le responde como lo haría cualquier persona cuerda. Algo importante de notar es que Clark, decidido a demostrar la veracidad de los backrooms, le dice a Mary, quien recordemos que es su terapeuta, que ésta le deberá una disculpa cuando vuelva con más pruebas. Actitud medio rara para tener con una persona a la que le estás literalmente pagando para que te ayude. Pero bueno, recordemos que Mary parece ser la única persona con la que Clark tiene un vínculo un poco más profundo que el profesional. Y no sería sorpresa si éste la usa como una especie de extensión de una figura matrimonial o la figura de lo que fue su ex esposa. Medio que los juegos de rol estaban de más acá. Mal ahí por Mary, por no darse cuenta del quilombo en el que se está metiendo con Clark. Clark ahora convence a sus compañeros, Kat y Bobby, a adentrarse con él a los backrooms para poder filmar los espacios e investigar más sobre sus orígenes. Bobby baja hacia uno de los pasadizos, donde encuentra montículos de ropa usada, incluyendo la misma que él usó tan solo unos días atrás. De repente ve que está siendo vigilado por una criatura, y sin pensarlo 2 veces intenta pedir ayuda a Clark y Kat para que los vuelvan a subir. Lamentablemente no llegan a cortarle su soga y es arrastrado de nuevo hacia el abismo. Tanto Clark como Kat caen con él, y vemos cómo su novia también desaparece entre gritos de espanto y desesperación, obviamente por encontrarlo a él. Clark entonces se separa de ellos y cae en un tétrico cuarto con un árbol de Navidad, por lejos una de las mejores escenas de la película. Una extraña figura, similar al de una mujer, comienza a seguirlo, pero Clark logra escapar. De repente, escucha la voz de Kat detrás de una enorme pared, y antes de que pueda hacer algo, Kat le advierte, casi como si pudiera verlo a través de la pared, que hay algo detrás de él. Pasamos a ver más flashbacks de la niñez de Mary, como esta cuando era una niña era casi una rehén de su propia madre, prohibiéndole siquiera que pueda mirar o deje pasar un poco de luz a través de la ventana. Otra vez, la figura de las ventanas siendo una parte importante en esta película. Y escena siguiente, Mary recibe una llamada de voz de Clark, diciéndole: abrí la puerta, no voy a regresar. Clark entiende que la famosa ventana de la que tanto habla Mary en sus audiolibros podría, en su caso particular, presentarse ante él con la forma de los backrooms, como ese lugar a donde él de verdad pertenece. Obviamente preocupada por su cliente, Mary va a buscarlo a la tienda, donde se da cuenta que ésta ha estado abandonada desde ya hace varias semanas. Una vez en el sótano, ve la abertura hacia el otro lado, y tras un momento de vacilación decide traspasarla. Allí dentro se encuentra con un extraño dibujo en una de las paredes, la figura de un pirata sentado en un trono sosteniendo a alguien y lanzándolo hacia una ventana. Al lado de este dibujo yace la frase «Las mesas no sangran». Clark aparece entonces y ataca a Mary, dejándola inconsciente. Cuando ella despierta, Clark está recitando el mismo monólogo que ella dice en sus audiolibros, acerca de cómo repetimos patrones en nuestra vida hasta terminar solos, con la única diferencia que no están solos. Junto a ambos se encuentran otras figuras en las salas, entre ellas la de la mujer distorsionada y el hombre en silla de ruedas. Clark le cuenta a Mary que todas estas personas son versiones de recuerdos que el lugar recrea, por eso no puede hacerlo a la perfección, porque es solo un recuerdo. Entendemos entonces que la figura de la mujer pelirroja claramente es la imagen distorsionada de la ex esposa de Clark. Y en un momento, what the fuck, Clark le dice a Mary que pueden comerse a estos seres, ya que no sangran. Son como los muebles, inertes, descartables. Destaco esto ya que podría tener relación con la frase en la pared, las mesas no sangran. Y si eso no era poco, en otro momento más what the fuck, vemos la cabeza desmembrada de Kat en la heladera, a lo que Clark solo responde que intentó ayudarla, pero ella no quería cooperar. Clark ya está más perdido que la mierda, digámoslo así. Le exige no solo una disculpa a Mary, sino que se la exige
solo con ella volviendo a asimilar el rol de su ex esposa mientras lo hace. Le quita la cabellera a la figura distorsionada y se la pone a Mary como si fuera una peluca. Quizás este era el verdadero Clark después de todo, y la pelea que él tuvo con su mujer, que durante mucho tiempo trató como una simple discusión, donde él era la pobre víctima, quizás en realidad era mucho más violenta, como se muestra en este simulacro que él mismo orquesta. Mary se defiende, recalcando cómo el verdadero problema de Clark es su constante actitud de culpar a otros por sus propios problemas, sus quejas sobre sus sueños frustrados y su propia miseria. Clark le rectifica que él no quiere cambiar, a él le gusta ser así, y quiere quedarse en ese lugar. Mary acepta que no puede cambiar a Clark, ni tampoco ayudarlo, ya que para ayudar a cambiar a alguien, ese alguien tiene que querer cambiar en primer lugar. Termina siendo Clark quien se disculpa con ella, llegando a un acuerdo mutuo y desatándola, pero justo en ese momento llega una extraña y gigante figura. La entidad se parece muchísimo a Clark y lleva el disfraz de pirata. Clark le habla a esta criatura con dulzura y le dice que todo está bien, que no tienen que cambiar y que Mary no es un peligro para ellos. La criatura lo alza y en un momento que nadie se vio venir, este muerde a Clark, atacándolo ferozmente y matándolo. Mary logra escaparse y tras pelear con la criatura y usar su recuerdo de la infancia como un arma contra él, logra adentrarse a uno de los pasadizos más pequeños, donde es abordada por los uniformados. Por fin ha logrado escapar de los backrooms. Mary es llevada por estas personas a una habitación donde será interrogada, y vemos que también tienen al pirata Clark, cautivo en otros de los cuartos para hacerle estudios. O eso suponemos. Como dijimos recién, uno de los trabajadores de Async, la compañía que miraba estos videos y vigilaba a Clark a través de las cámaras, comienza a hacerle preguntas a Mary para poder entender cómo alguien como ella pudo entrar a los backrooms y sobre todo cómo pudo salir de ellos. El hombre le cuenta que Async solía hacer máquinas de resonancia magnética. Le confiesa que él también ha estado en estos cuartos, pero desconoce la naturaleza de los mismos. Mientras el hombre divaga con una mezcla de miedo y fascinación por estos espacios, Mary está disociando. Su pequeña sonrisa demuestra que sabe muy bien que no le depara un buen destino con Async. Quizás su madre tenía razón después de todo, y salir afuera no era seguro. Un lindo detalle de la pared de atrás nos muestra cómo Mary está siendo sofocada por el color amarillo. Si vemos la escena anterior, el color amarillo solo empieza al nivel de los hombros de Mary, pero más cercanos al final de esta escena, este color aumenta en tamaño, ocupando ya gran parte de su cabeza. Volvemos a los backrooms, donde el lugar ya ha recreado los recuerdos de Mary, su hogar de la infancia, sus libros, hasta el cuarto donde ella estaba siendo interrogada por Async. Su imagen distorsionada yace en los backrooms, no con la ropa con la que ella había entrado, sino con la misma que tenía puesta una vez que salió. Los espacios liminales son esenciales en The Backrooms. Se podría decir que Clark en su último tiempo de vida ya vivía en uno, en la enorme tienda abandonada, solo, consumido por la ira y el resentimiento. Quizás esta es la razón principal por la que sentía en los backrooms una sensación de confort en lugar de miedo, ya que este era solo una variación de lo que él ya estaba viviendo en su día a día. Mary, por el contrario, fue desde muy niña forzada a estar encerrada en un espacio confinado, lo que hizo que ella casi inconscientemente, ya de grande, hable constantemente de ventanas y espacios externos como nuestra salvación hacia una mejor vida, hacia un mejor futuro. Dijimos muchas veces que Clark peca de tratar a Mary en varias ocasiones, como si fuera el sustituto de su esposa, más allá de los juegos de rol que hacen dentro de las sesiones de terapia. Él la utiliza como un recipiente donde puede volcar todas sus frustraciones y arranques de ira, ya que no lo puede hacer más con su exmujer. Y se podría decir que en el momento en que Mary explota y encara a Clark, ella también está cerrando un capítulo en su vida. Cuando dice a viva voz, no puedo ayudarte, no sé cómo ayudarte, no solo le está hablando a Clark, sino también a su madre, que la película nos muestra que cuando Mary era niña, esta fue separada de ella y puesta en un instituto mental. La carrera de Mary como psicóloga y sus constantes monólogos sobre ventanas no son más que sus deseos frustrados de poder entender a su madre, de buscarle una explicación lógica a todo el daño que ha causado en ella. Clark le ayuda a entender que no todas las personas pueden ser comprendidas y mucho menos ser salvadas. El final de Mary no es muy esperanzador.
Si notamos cómo las figuras de las ventanas la tosigan todo el tiempo, tenemos una sensación de tan lejos pero tan cerca, de niña y la imposibilidad de salir hacia afuera donde estaba la luz. En el cuarto de interrogación, donde entiende que no saldrá de ahí con vida a menos que coopere con Asing de alguna forma, y finalmente los backrooms, su figura distorsionada y una ventana a su lado, que está ahí, casi como una prolongación de todo lo que fue su vida, confinada en un lugar cerrado con una ventana a la que tampoco podía escapar. Y así es como Mary yace de nuevo en este bucle, tan lejos pero tan cerca. La mano, llamativamente más grande en proporción con su cuerpo, podría ser también la figura de la piedra, casi como una representación directa de cómo ella lleva ese recuerdo consigo misma a todos lados. Tal como decía Mary, tu conciencia es un cuarto lleno de memorias que están en constante evolución. Pero mientras transitas la vida, una mente no entrenada puede levantar paredes para protegerse. Si pensamos en esta frase, Clark puede tener una gran influencia en los backrooms. Estos espacios se construyen a sí mismos basándose en las memorias y en los inconscientes de las personas que entran ahí. Y Clark, ya como un huésped matutino, planta paredes infinitas en estos lugares. Quizá por eso la gente de Asing estaba tan interesada en buscarlo y vigilarlo, porque veían en tiempo real cómo estos cuartos se acoplaban, o mejor dicho, cómo asimilaban la mente de Clark. Un dato que me pareció curioso fue que al principio de la película, Clark ve a su tienda vandalizada con un graffiti que dice rip-off, o sea, copión o plagio. Hay un llamativo paralelismo entonces entre los backrooms que intentan recrear e imitar cosas y personas, pero nunca aciertan al 100%, y la tienda de Clark, con sus fallidos comerciales y malas publicidades, queriendo ser igual a la competencia, pero nunca acertando tampoco. ¿Y la figura del pirata Clark? Estamos ante la creación monstruosa de la peor parte de él. No es un recuerdo de Clark, sino que es un rejunte de las partes más vergonzosas de su inconsciente. Su disfraz de pirata representa su trabajo infeliz y las cosas embarazosas que tiene que hacer para subsistir. La entidad toma la imagen de la vergüenza que azota a Clark, de lo infeliz que es, y esta infelicidad es tan grande que transforma a la criatura en un ser colosal, más del doble de tamaño comparado con los otros seres. El pirata Clark es despavorido, violento, porque el mismo Clark es así internamente, pero su cara es triste, alargada, representando la amargura del hombre y su extremo complejo de víctima. No es sorpresa que la figura de su exmujer salga despavorida al verlo llegar. Esto nos da a entender la verdadera razón por la que ella decide dejarlo y la violencia con la que Clark seguramente se proyectaba contra ella cuando estaban juntos. ¿Por qué esta entidad mata a Clark entonces? Hay dos teorías posibles. Una es que la entidad aprende de Clark, imitando todos sus gestos, ya que es una extensión de él. El problema es que todas las acciones que nacen de Clark son malas. Vemos a mitad de la película, cuando Clark se da vuelta y lo ve por primera vez, que esta criatura agarra la cámara, tal como lo estaba haciendo Clark hacía unos segundos antes. Antes de matarlo, Clark se pone a desmembrar y comer a las otras versiones de las personas. Entonces, si Clark toma la cámara, el pirata Clark lo hace también. Si de repente Clark come personas, entonces el pirata Clark debe hacerlo también. Otra teoría, un poco más psicológica, si se lo quiere llamar así, es que la misma rabia de Clark, representada en la figura del pirata, es la que lo termina consumiendo. En la vida real, la propia ira de Clark no le permitía seguir con su vida, lo bloqueaba, imposibilitándolo de todo. En The Backrooms, esa rabia transmutada en la figura del pirata, su gran vergüenza, se vuelve contra él, lastimándolo y ahora dejándolo imposibilitado de cumplir con su nuevo deseo, el deseo de seguir viviendo en estos cuartos. En resumen, todos somos nuestros propios enemigos. The Backrooms es una película altamente cerebral, tal como nos viene acostumbrando A24 con su catálogo cinematográfico. Seguramente haya muchos detalles que nos estemos pasando por alto, por eso creemos que esta es una de esas películas que se hace más especial con cada revisión. Sí recomendamos mirar la serie que Ken Parsons armó él mismo cuando era solo un adolescente, y que se puede ver gratis por YouTube.